Muy bien, hermanos, pues vamos ahora a hacer la lectura de la palabra del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, y vamos a leer desde el capítulo 13 y el versículo 49. Vamos a leer hasta el capítulo 14, versículo 3. Y dice así también la palabra del Señor: y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Mas los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, e incitaron una persecución contra Pablo y Bernabé, y los echaron de sus términos. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, vinieron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creyeron incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo eso se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, quien daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por las manos de ellos. Amén. Muy bien, pues la semana anterior estuvimos considerando el pasaje y del capítulo 13, que habla pues de esta, estuvimos considerando pues el resultado, ¿no?, de la predicación del mensaje de Pablo, que hubo quienes creyeron, otros que se apartaron. Lo que hemos leído aquí ahora también es igual, es lo mismo, pero estuvimos considerando sobre todo pues esa declaración de que creyeron los que habían sido ordenados para vida eterna. Entonces, los que no creyeron, evidentemente, fue por su rebeldía y por su incredulidad, pero es porque no habían estado también ordenados para vida eterna. Y estuvimos pues, considerando este misterio y, bueno, pues explicándolo en la medida que lo explica también la palabra del Señor, y que hemos de mantener tanto la predestinación divina, la soberanía de Dios, como también la responsabilidad del hombre. Entendiendo también esto, ya lo decimos esto también salvedad, ¿no?, la última vez, que la predestinación, esta doble predestinación para Dios, la predestinación para vida no es del mismo modo que la predestinación para muerte, porque la predestinación para muerte no es en un sentido estricto, pues que el Señor está preparándolo para la destrucción, como si lo es para la vida eterna, lo prepara todas las obras que Dios va a hacer en su vida y en su alma para que reciba la gracia, sino que va a ser pasado por alto. Va a ser pasado por alto, y entonces, bueno, su rebeldía y su obstinación y su incredulidad es totalmente voluntaria, no es entonces Dios el que ha obrado en él en modo alguno para que él se endurezca. El Señor no ha añadido nada en su alma y en su corazón, no ha habido nada nuevo proveniente del Señor de este sentido. Pero bueno, ya lo estuvimos viendo, solamente pues hago alusión a esto para pues conectarlo con lo que vamos a ver ahora, porque es una lectura continua. Entonces vemos que también sigue hablando de lo mismo, sigue hablando entonces de la extensión del Evangelio, de la predicación de los apóstoles en aquella región. Aquella región era Antioquía de Pisidia. Entonces estamos en el centro, digamos, de la actual Turquía, bueno, que ahora es, pues eso, musulmana, pero que fue durante largos siglos, pues una región, un país, una tierra cristiana. Bueno, pues el caso es que dice la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, ¿no? Cada palabra pues es importante aquí. La palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. La palabra del Señor, ¿qué es? La predicación de los apóstoles. Se le llama la palabra del Señor. La predicación del Evangelio es la palabra del Señor. Es la palabra de Dios. Al mismo tiempo, por lo tanto, que las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, aquí se está denominando la predicación de apóstol
del apóstol Pablo como la palabra de Dios, que es algo que también el apóstol Pedro pues hace en su segunda epístola, cuando dice en el capítulo 3 y versículo 15, considerad que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, como también en todas sus epístolas, en las cuales habla de estas cosas, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, y dice, como también las otras escrituras. Como también las otras escrituras para su propia predicción. Es decir, que ahí está poniendo las epístolas de Pablo al mismo nivel que las otras escrituras, que son las escrituras de las que habla el mismo apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:16, las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación, que es en Cristo Jesús, etcétera, etcétera, que es el Antiguo Testamento. Entonces vemos aquí la predicación de los apóstoles es palabra de Dios, no es enseñanza de hombres, es palabra de Dios. Se difundía, no es entonces la palabra del Evangelio solamente para que se quede entre nosotros. Por supuesto, la palabra es la que reúne los elegidos que hemos estado viendo la semana anterior. La palabra es lo que vivifica, es ese río, ¿no?, del que habla el Salmo 46, ¿no?, ese río que pasa por en medio de la ciudad y la refresca y la vivifica. Y esto es el Evangelio en la iglesia, la palabra del Señor Jesucristo. El Señor nos ha dado fe en Él y nos sigue entonces vivificando con la palabra de gracia y del Señor Jesucristo. Pero no es una palabra solamente para que se quede en el recinto de nuestra iglesia y solamente entre aquellos que, comillas, son miembros de la misma. Es una palabra que el Señor ha dado para que se predique en todo lugar. ¿Hasta dónde? Hasta los fines de la tierra. Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45, cuando dice: mirad a mí todos los términos de la tierra y ser salvos, ¿no? En el capítulo 45, sí, versículo 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y ninguno más hay. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y esto evidentemente es una palabra acerca del Evangelio, porque la palabra de Dios en el Antiguo Testamento estaba confinada en el pueblo judío, estaba confinada entonces en el pueblo de Israel, pero ahora pues por la predicación del Evangelio se ha difundido a todas las naciones a causa precisamente de la rebeldía y del rechazo de Israel, primero a su Mesías y después a la palabra del Señor dada por los apóstoles. Entonces es lo que había dicho el Señor Jesús en los Evangelios, pues el reino le será quitado y será dado a un pueblo que haga fruto de él. Y esto es entonces en todas las naciones, las cuales son injertadas en el tronco, según enseña también en Romanos 11, porque los judíos y los creyentes, los judíos creyentes y los gentiles creyentes, entonces se forman este Israel de Dios, del que habla Romanos 11:26 y del que habla también Gálatas capítulo 6, el último versículo, creo, ¿no? Paz sea sobre el Israel de Dios. Pues entonces se difundía y dice por toda aquella provincia. Bueno, una división administrativa más. Provincia. Pero vemos aquí
cuenta y está recogida. En la Biblia habla de provincias, habla de regiones del Imperio Romano como Hispania, como España. Habla de territorios, ¿no?, en los cuales allí se va a plantar también la iglesia. Bueno, todo esto también para decir, no vamos ahora también a entrar en esto, ¿no?, para ver que la iglesia sí es local, ¿no?, pero la iglesia también es territorial, ¿no? No es solamente una congregación en un lugar aislado, sino que, o concreto, sino que es también en un territorio, siguiendo pues también las características geográficas, políticas, etcétera, etcétera. De ahí, el Señor construye sobre eso. El Señor construye también sobre eso. Y esto es lo que ha habido a lo largo de la historia del cristianismo, ¿no? En la iglesia, bueno, pues católica, y después que se quedó con el nombre de católica romana o romana, es la idea de la diócesis. Diócesis es la provincia, la provincia. Pero bueno, en nosotros es el presbiterio, y es exactamente igual. Es una provincia eclesiástica, ¿no? Y son entonces las congregaciones, las iglesias locales que están en una provincia, en un territorio determinado, ¿no? Bueno, entonces decía que cada palabra de este versículo es importante, como todo J y toda tilde de la palabra del Señor. Pero fijémonos ahora en el versículo 50, porque esto es lo que vamos a estar sobre todo considerando ahora. Hablamos de estas reacciones a la palabra, los que creen, los que no creen, los que están ordenados para vida eterna, los que no. Hemos dicho que, la palabra del Señor por la predicación de los apóstoles llega entonces a los judíos, entonces los judíos la rechazan, ¿no? Hemos estado viendo en Antioquía de Pisidia, puesto que os juzgáis indignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles. Entonces ellos reciben esa palabra y los otros se llenan de celos. Todo esto lo hemos estado viendo. Bien, pues no es solamente ahora eso. No es solamente que han rechazado la palabra del Señor, no es solamente que se han llenado de celos, sino que también ahora hay un paso más, que es el llevar a cabo acciones en contra de la predicación de la palabra. Esto, bueno, en realidad no es del todo nuevo en el libro de los Hechos, porque ya hemos estado viendo, primeramente, antes que nada, el capítulo 7, por supuesto, el martirio de Esteban, aunque ya anteriormente, en el capítulo 4 o 5, se había eso ya dejado entrever con el arresto de Pedro y Juan, etc. Pero allí comienza ya el primer martirio y la primera persecución. Y en el capítulo 9, entonces vimos también esa persecución era continuada por Saulo de Tarso, aquí en el capítulo 13 Pablo, ¿no? Y entonces él estaba persiguiendo hasta los cristianos que estaban en Damasco. Los cristianos evidentemente de origen judío. Con cartas de los ancianos de Jerusalén, es decir, de Sanedrín, para llevarlos entonces a los responsables de las sinagogas, para delatar o para entregar a estos miembros que habían recibido entonces esta fe o esta enseñanza, este camino, en palabras del libro de los Hechos, acerca de la fe en Jesús. Bien, pues entonces fijémonos, no es en realidad la primera acción, digamos, hostil, pero sí que aquí en el libro de los Hechos ya marca un punto muy importante. Vamos a seguir leyendo en la providencia de Dios, no sé cuánto esto nos va a llevar a concluir el libro de los Hechos, ¿no? Supongo que unos cuantos semanas, ¿no? Pero en realidad a partir de aquí vamos a estar viendo la actividad continua por parte de los judíos que no reciben la palabra, por parte de los judíos que se rebelan a esta predicación para llevar a cabo acciones en contra de la predicación de la palabra de Dios. Y esto, bueno, es una cosa que lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Y claro, entre uno y otro estaremos viendo otras cosas.
¿no? Entonces no vamos a poder verlo todo, digamos, de una manera sincrónica, ¿no? Es decir, todo al mismo tiempo. Pero sería muy interesante, pues, agarrar en casa una concordancia, aunque hoy en día con esto de internet y los medios que hay, ¿no? Para el estudio de la Biblia, lo mismo, eso suena obsoleto, ¿no? Pero si agarramos una concordancia y buscamos el nombre judíos en el Nuevo Testamento, a partir del capítulo 13, nos van a ir diciendo toda una serie de cosas que va a hacer. Si hacemos atención a los verbos, entonces veremos lo que ellos hicieron. Y podemos ver que eso a lo mejor fue una cosa histórica, que ellos actuaron así hace 2000 años. Y es una manera, pues sí, correcta de verlo y de interpretarlo, ¿verdad? Histórico, gramatical histórico, ¿no? Pero estas cosas que están en la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios, ¿eso es solamente algo que tiene sentido en aquel contexto de hace 2000 años? Lo podemos ver entonces nosotros como patrones de conducta que primeramente los judíos incrédulos hacen en contra de la predicación del Evangelio y en contra de la iglesia cristiana, por lo menos la fiel, ¿no? La que mantiene el Evangelio y la predicación de los apóstoles. Y por extensión después también podemos decir lo que hacen pues aquellos que han recibido el testimonio de la palabra de Dios, pero que se han endurecido. Porque ese también es el mismo caso que los judíos. Porque ellos eran pueblo, porque ellos tenían la palabra del Señor, porque ellos la leían en la sinagoga cada día, la conocían pues mucho mejor que nosotros hoy, ¿no? Y sin embargo, su corazón se embotó hasta el día de hoy. ¿Esto es algo solamente de los judíos? ¿O esto es algo que también ocurre en el tiempo, en la iglesia, entre miembros de la iglesia, entre aquellos que llevan el nombre de cristianos? Pues entonces podemos verlo como estas maquinaciones de los judíos, por una parte, que se revelan, gracias a Dios, no son solamente ellos, están también los judíos que reciben la palabra de Dios y la palabra del Evangelio. Está esta división y esta separación fundamental entre ellos, de la que habla también pues, ese misterio de Romanos 11:25. Del endurecimiento en parte que ha caído sobre Israel, lo cual significa que hay salvación en parte, que hay gente que recibe la palabra del Evangelio y es salva, pero siempre está este endurecimiento en parte sobre Israel. Entonces, estas maquinaciones, esta manera de proceder serían de ellos, sería también de aquellos que han recibido la palabra del Señor de una manera o de otra, a un grado u otro, pero su corazón por su pecado se ha endurecido. Y por último, pues podríamos hacer esto en un sentido amplio, ¿no? Se podría decir en un sentido amplio, pues, no sé, del mundo, se podría decir, de aquellos que están en contra de la palabra del Señor, etcétera, que la mayoría de ellos, en nuestro contexto, en el fondo son apóstatas. Porque otros países siguen siendo pues, países de tradición cristiana, ¿no? De tradición cristiana, países, se puede decir, cristianos como países, ¿no? Evidentemente no se entienda esto de la misma manera que un individuo cristiano, realmente cristiano. Pero podemos decir que los países como países, en Occidente, en Europa, en América, han sido países cristianos. Bueno, pues entonces, nos vamos a centrar sobre todo en el primero y en el segundo de los aspectos, ¿no? De lo que estas palabras lo podemos ver como patrones de conducta en contra de la iglesia. Y eso, de esta manera, nos va a ayudar. Porque en 2 Corintios capítulo 2 dice que no ignoramos sus maquinaciones, ¿no? Para que el diablo no seamos engañados por Satanás, ¿no? Satanás, el diablo, no saque ventaja de nosotros
no se aproveche de nosotros, no nos maltrate, porque dice, no ignoramos, dice, sus maquinaciones. Y esta palabra maquinaciones la vamos a encontrar aquí. A lo mejor no en este texto que hemos leído, pero sí más allá. Entonces, es bueno que estemos haciendo atención a esto, porque esto va, sin duda, a arrojar luz acerca de esta manera de proceder de judíos incrédulos, por una parte, también, en un sentido general, no necesariamente judío, sino apóstatas, que se han endurecido a la palabra del Señor. Y dice aquí en el versículo 50, los judíos, entiéndase los judíos que no han creído, instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, incitaron a la persecución contra Pablo y Bernabé y los echaron de sus términos. Fijémonos, tienen acceso primero a clases distinguidas, ¿no? Pero además de esto, fijémonos, el orden es significativo. No dice primero que ganaron a los varones y después a las mujeres, ¿no? Los varones son las cabezas, etcétera, etcétera. No. Primero trabajan en las mujeres y a través de ahí, pues alcanzan a sus maridos. ¿No nos suena de algo esto? En la Biblia, Satanás, esa maquinación es la primaria, la prototipo, ¿no? En Génesis capítulo 3, ¿cómo entró el pecado del mundo? Abordando primeramente a Adán, no. Abordando primeramente a la mujer, a su esposa. Entonces, sea esto curiosidad o curiosa coincidencia o no, pero marca un patrón claro en la palabra. Entonces hemos de decir que una de las maneras por las cuales el diablo puede entrar sea pues por la vía de las mujeres, y las personas, ¿no?, pueden actuar de esta manera porque, bueno, piensen, porque es así también, ¿no?, que es una vía más fácil de entrada. Ganando primero a la mujer, te ganas también a su marido y a toda la familia, etcétera, etcétera. Es importante estar prevenido ante ello. Y las instigaron, las movieron en contra de, instigaron su alma, instigaron oposición. ¿Cómo? Evidentemente con palabras. No puede ser de otra manera. ¿Cómo lo va a instigar? Por medio de palabras, por medio de murmuraciones, por medio de ataques a los apóstoles. Y a partir de ahí, pues se va eso extendiendo, también difundiendo, ¿no? No la palabra del Señor, sino la palabra de Carcoma, ¿no?, que dice también en el Nuevo Testamento. Entonces incitaron también esa persecución contra Pablo y Bernabé y los echaron de sus términos. Evidentemente esa expulsión, a ver, pongamos en el contexto, vendría a ser algo así como una excomunión, ¿no? Por lo menos para la comunidad judía de Pisidia. Han venido estos predicadores que están predicando aquí cosas acerca del nombre de Jesús y, bueno, pues nosotros los hemos resistido, hemos encontrado el apoyo también de los gentiles, ¿no?, que han visto la amenaza y nos han apoyado para echarlos. Y entonces, bueno, el nombre de ellos se ha quedado ya, pues, con muchas cruces, ¿no?, y mucho barrado ahí, y ellos entonces han sido expulsados de los términos y han sido, por lo tanto, declarados anatemas por la comunidad de Pisidia, quiero decir judía. ¿Estaban ellos realmente bajo maldición?
Fijémonos lo que la respuesta en el versículo 51 nos lo explica. Sacudiendo ellos, Pablo y Bernabé, contra ellos el polvo de los pies, vinieron a Iconio. Esto no suena, ¿verdad? Estas son las instrucciones de Jesús, en el pasaje Mateo 10, etc. El pasaje, el discurso del misionero, digamos, ¿no? La enseñanza misionera del Señor Jesús. Allí donde no os reciban, salid a la puerta, ¿no?, de la ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Si ponemos estas cosas en su contexto, los judíos en aquel entonces, cuando ellos salían de la tierra de Israel, evidentemente iban a tierra pagana. Entonces, ¿qué pasaba? Que al entrar otra vez al pueblo de Israel, se sacudían, ¿no?, pues el polvo para no, pues, contaminar la tierra de Israel. Este es el origen de esta expresión. Bueno, pues aquí, según la instrucción misma de Jesús, ese gesto que los judíos hacían, ¿no?, se les vuelve en contra de ellos. Pero no para, digamos, comillas, no contaminar o profanar el sur de Israel, sino en señal de separación. Hasta el polvo de nuestros pies que hemos estado con vosotros lo quitamos, no queremos nada. Limpios estamos de vuestra sangre. Y fijémonos, pues, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Llenos de gozo y del Espíritu Santo. Como no puede ser de otra manera, el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Allí donde está el Espíritu Santo, allí donde está el Evangelio, allí donde está la vida nueva, allí donde está la presencia del Señor, allí donde está la consolación del Espíritu Santo, allí donde está Cristo, allí hay gozo espiritual. Y bueno, pues aconteció en Iconio, volvieron, no he consultado a ver pues la distancia que hubiera entre uno y otro, eso se puede ver fácilmente, lo podemos tal vez considerar la próxima vez. Entraban otra vez juntos a la sinagoga, y es entonces la manera de proceder normal de Pablo, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de gentiles, de griegos, ¿no? Evidentemente aquellos que eran los temerosos de Dios, aquellos que eran los prosélitos, aquellos que atendían a los cultos también en la sinagoga, pero no como miembros que no habían recibido todavía la circuncisión, pero que ellos también querían adorar al Dios de la Biblia, al Dios de Israel. Entonces, ¿qué pasó aquí? Entonces vemos otro patrón de comportamiento interesante. Dice, los judíos que no creyeron incitaron lo mismo también que hemos visto antes, ¿no? Despertar en contra de él, ¿no? Levantar en contra de él. Pero después dice, corrompieron los ánimos. Corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Y esta expresión, corrompieron los ánimos, es muy interesante. Porque nosotros los ánimos lo entendemos, pues no sé, ánimo muchacho, no, ánimo, ¿no? Pero ¿qué es ánimo? Ánimo es una palabra antigua para hablar de alma. Alma. Y literalmente es alma. En general, bueno, esto se podría ver aquí como una especie de arcaísmo, ¿no? O algo literario, ¿no? Un nivel literario que en la Reina Valera, lo cual tampoco está mal, ¿no? Pero el sentido es que corrompieron las almas. Envenenaron las almas, se podría decir. Envenenaron las almas de los gentiles contra los hermanos. Y de nuevo, ¿cómo lo van a hacer? ¿Van a echar unas cuantas gotitas en la bebida? No, ¿verdad? ¿Cómo? Por medio de la boca. Por medio de la boca. Por medio de la murmuración y por medio de la crítica. Algo que parece tan normal, ¿no? Que cada uno está en su derecho de criticar, ¿no? O decir lo que le parezca acerca de uno o de otro. Pero en la Biblia no es así. La Biblia no habla en términos de derechos humanos. Yo estoy en mi derecho de... No habla así. Está hablando en términos de obediencia a la palabra de Dios, en términos de obediencia a la voluntad de Dios. Y en la palabra no leemos nunca, critica lo que quieras, murmura lo que te parezca bien, haz división en contra de este o de otro. No.
Entonces todo esto es también para tener esto presente. Porque es un riesgo en la comunidad cristiana también. Es un riesgo también en la iglesia. No en vano dice en 1 Corintios capítulo 15 que no erréis, las malas compañías, malas conversaciones, corrompen las buenas costumbres. Entonces hemos de hacer atención nosotros mismos, lo que podamos decir o no decir, y también estar alerta, porque esta es la manera como se levanta oposición y persecución contra la predicación de la palabra del Señor, la predicación de la palabra del Evangelio, la predicación de la palabra del Señor Jesús, por medio de judíos de ayer y de hoy, y por medio también de gente endurecida contra la palabra. Entonces, hagamos este caso, hagamos esta atención, ¿verdad? Y guardémonos, ¿no? Cuando leamos, entonces, estoy seguro que lo vamos a hacer, ¿no? Acerca de estas acciones de los judíos, pues cuando pillemos la concordancia, esto va a arrojar luz y esto nos podrá también entonces prevenir, ¿no? Pero bueno, todo esto lo iremos viendo con la ayuda del Señor paso a paso, no vez tras vez. Nos quedamos entonces con lo que hemos podido considerar con la ayuda del Señor esta tarde. El Señor bendiga su palabra.